Los fundamentos de la ideología de género, quienes la pusieron en marcha y la siguen defendiendo, parten de la base de que no existe una ley natural, evidentemente. El sexo, según esta ideología, no es algo que venga dado por la naturaleza o por Dios, sino que es una opción de la persona. De ahí hablar de género más que de sexo, porque lo que cuenta es el género humano y el sexo es algo que cada uno construye o decide voluntariamente a cuál pertenece. Es más, puede cambiar voluntariamente de sexo si deja de sentirse de uno y pasa a sentirse del otro, incluso eso tiene retorno. Y no es necesario ni siquiera que se opere o que haga tratamientos con una repercusión física. Es simplemente que exprese esa voluntad y se le tiene que reconocer hombre o mujer en función de lo que la persona manifieste. Es decir, que es una autoconstrucción de la persona, no es algo que venga dado, ni muchísimo menos, sino que libremente la persona decide. Partiendo de la base de que toda la sociedad occidental, no digamos otras, ¿no?, pero se han centrado en la occidental, ha sido siempre sobre la base de la opresión de la mujer, que ha estado sometida a estructuras machistas. Ese es el presupuesto. Por tanto, ya ese feminismo radical que quiere acabar con todo lo anterior, porque todo lo que sea construcción social, lo que tenga de tradición, es algo que, según esta óptica, perpetúa la esclavitud de la mujer. Un paso más es la equiparación de los sexos, no ya en cuanto a derechos, sino, como decía al principio, como una opción que la persona debe de poder tomar libremente. Es más, la ley tiene que ampararle en esto y tiene que estar las instituciones del Estado a lo que la persona manifieste. Y no depende ni de operaciones ni de tratamientos, sino que es simplemente una manifestación de voluntad. El siguiente paso, por tanto, en la ideología de género es equiparar cualquier clase de unión entre personas del mismo o diferente sexo con el matrimonio, en primer lugar, y luego ya, claro, proponen, como si fueran familias, pues otros tipos de, vamos a llamarle, agrupaciones humanas, en las que, por supuesto, pues todo lo que la familia es queda descartado. De hecho, a la familia en sí la bautizan con un calificativo para señalarla como una opción más, la familia tradicional. No es la familia, es el modelo tradicional. Pero ellos proponen otro tipo de modelos y puede ser familia casi cualquier cosa, ¿no? Todo lo que sea una convivencia de personas que viven unidas por el amor o por el interés, por lo que quiere, lo que sea, ¿no?, que les mueve a estar juntos y considerarse familia, pues tiene que ser reconocido de la misma manera que el sexo es algo que se le tiene que reconocer a la persona a voluntad de ella. O sea que es una autoconstrucción de todo, de la persona y también de la familia, por tanto, evidentemente de la sociedad, porque las repercusiones que eso tiene en la sociedad son incalculables, ¿no? Si esto se pusiera en práctica, que ya se está poniendo, ¿no?, pero está empezando a gran escala, pues es una dinamitación de la sociedad por completo que puede llevarnos a otra cosa. ¿Qué es el fundamento de esto? ¿Dónde está el fundamento? En una antropología totalmente contraria a la cristiana. Viene del marxismo, el feminismo radical viene de ahí. ¿Qué más ha habido? Evidentemente la revolución sexual y cultural de los años 60, el famoso Mayo francés, donde ya se proponía la liberación sexual rompiendo cualquier tipo de barrera, la búsqueda del sexo por el sexo, el placer por el placer. Y claro, eso en su momento, esa revolución de mayo del 68 no triunfa aparentemente, puesto que las cosas volvieron a su cauce en cuestión de un mes en Francia. En Estados Unidos también hubo un casi mayo francés, lo hubo en varios países, pero finalmente parecía que todo aquello había fracasado, y en cambio no, porque esa ideología, aquella generación que vivió aquel mayo, que vivió la revuelta estudiantil de los 60, cuando llega su momento de gobernar o de estar en cargos de puestos de decisión, ha aplicado en buena medida esto, y lo vemos en los partidos políticos, por ejemplo, lo vemos en casi cualquier ámbito, ¿no? Ese mayo francés tuvo una repercusión grande. Claro que eso no fue
algo que surgiera por generación espontánea. Ya estaba el feminismo radical, que va a ir a más, y se empieza a justificar entonces como otra conquista muy diferente a la del feminismo anterior. De la misma manera que el Mayo francés también justifica la violencia, y por eso en torno a esa fecha nacen nuevos grupos terroristas en Europa, que muchos de ellos proceden de la universidad o están en ámbitos universitarios. Brigadas Rojas en Italia, la Baader-Meinhof en Alemania, quedan como justificadas por aquel movimiento del 68. Luego esto, que es un movimiento que se podría calificar de suicida para la sociedad occidental, ha sido naturalmente instrumentalizado por viejos enemigos de la cristiandad que tratan de acabar con el modelo cristiano, y por tanto les vale casi cualquier cosa. Evidentemente aquí había un instrumento de una enorme eficacia para llevar a cabo ese asalto contra la sociedad cristiana.